Geografía física. Acuérdense que en la unidad pasada vimos que la geografía se clasificaba en ciertas ramas, ¿verdad? Y una de ellas era la geografía física. Bueno, pues vamos a abordar en esta unidad lo que es la parte de la litosfera, que corresponde a toda la parte sólida o hecha de roca de la Tierra. Lito, roca, esfera, parte del planeta, o esfera de roca, o esfera dura, o esfera de piedra. ¿Sale, vale? Entonces, vamos a ver lo que es la litosfera, que repito, es la parte sólida de la Tierra. Luego tenemos la hidrosfera, hidroagua. Por lo tanto, la hidrosfera es toda la parte líquida de la Tierra. ¿Sale, vale? Y finalmente tenemos la atmósfera, que es la parte gaseosa que va a envolver a la Tierra. ¿Sale, vale? Repito entonces, litosfera parte sólida, hidrosfera parte líquida y atmósfera parte gaseosa en forma de gas. ¿Ok? Empezamos con la litosfera. Bueno, la litosfera es toda, repito, toda la capa superficial de la Tierra sólida. Se va a caracterizar porque es rígida. ¿Sale, vale? Y esta litosfera va a estar formada por la corteza, que es la parte superior, la corteza terrestre, y la zona más externa del manto, lo que es la parte de la astenosfera. ¿Sale, vale? Pero vean, la Tierra no solo es parte sólida, de hecho, en la parte interna tenemos lo que se conoce como el manto, que va a estar formado por la litosfera, la astenosfera y la mesósfera. La litosfera es una parte totalmente rígida, porque es litosfera, sólido, duro, rígido. La astenosfera está formada por una parte plástica. ¿Sale, vale? Repito, la astenosfera es la capa interior de la Tierra que va a estar formada por una parte plástica. ¿Sale, vale? Luego tenemos lo que es la parte de la mesósfera, que es rígida, pero también es parte del manto. ¿Sale, vale? Repito entonces, nuestro manto va a estar formado por la astenosfera, la litosfera, la astenosfera y la mesósfera. Y es la parte intermedia de la estructura de nuestro planeta. La parte superficial se le conoce como superficie o corteza terrestre. ¿Sale, vale? Ahora, de manera interna está el núcleo de la Tierra. Este núcleo de la Tierra va a estar caracterizado porque tiene un calor muy intenso.
ese calor muy intenso va a provocar que se fusionen las rocas y gases que componen el manto. Es decir, estas rocas que son en teoría sólido, cuando se fusionan, se convierten en este material semilíquido plástico conocido como magma. ¿Sale, vale? Este magma es el que al salir a la superficie le conocemos como lava. ¿Sale, vale? Y en el caso del núcleo, que es el que tiene este calor tan intenso que genera que se fusionen las rocas, va a estar formado por un núcleo interno que es rígido y un núcleo externo que va a ser líquido. ¿Sale, vale? ¡Sigo! Ahí está. Pregunta de examen. La tectónica global es una teoría compuesta a su vez por tres teorías. Repito, la tectónica global va a ser una teoría que está formada a su vez por tres teorías. La primera va a ser la teoría de la deriva continental. Esta teoría de la deriva continental fue propuesta por Alfred Wegener en 1919. ¿Y qué es lo que dice este Alfred? Bueno, lo que dice Alfred es que antes existía un continente gigantesco que prácticamente hace 180 millones de años aproximadamente, todos los continentes se encontraban unidos, pero que ese continente llamado Pangea se fue fragmentando poco a poco debido al movimiento de convección del manto y que resultado de las diferentes eras geológicas se ha ido transformando hasta formar los continentes que conocemos hoy día. ¿Sale, vale? Esta es la famosísima teoría de la deriva continental. Y fíjense, les voy a mostrar por qué se cree esto. Ahí les va, fíjense. ¿Dónde está una pestaña? Ahí está. Si ustedes ven la forma actual de los continentes, hay ciertas similitudes entre el perímetro de América del Sur y la parte de África. Entonces, con base en estas similitudes, es que se cree que el resultado de estos movimientos de convección del manto y de algunas catástrofes y los cambios de eras geológicas es que este continente
que se conoce como Pangea, se fue fragmentando. ¿Sí me voy a entender? Y obviamente, perfecto, obviamente pues esto es una teoría, ¿sale, vale? Pero acuérdense, esta teoría de la deriva continental es parte de la teoría de la tectónica global. Y esta teoría de la tectónica global lo que hace literal es explicarnos cómo es que existen hoy día todas las formas de relieve y los continentes que existen. ¿Sale, vale? La otra teoría que forma parte de la tectónica global es la teoría de la expansión de los fondos oceánicos. Esta, ¿qué nos va a decir? Bueno, más o menos a mediados del siglo XX, es decir, desde 1950 más o menos, un geólogo canadiense, John Tuso Wilson, junto con otros geógrafos, explicaron que la corteza oceánica se va expandiendo, ya que el manto se somete a una fuerza centrífuga provocada por la rotación de la Tierra. Esta fuerza centrífuga que provoca la rotación de la Tierra hace que las zonas abiertas entre las placas tectónicas se abran más y salga el magma. Eso hace que ese magma salga, se deslicen más las placas tectónicas hacia los lados y que el lugar que ocupa el magma ahora lo ocupen el fondo, bueno, que ahora lo ocupe esa agua que ya no cabe, digamos, o no es que no quepa, que ese espacio que está ocupado por el magma y que obviamente es nuevo fondo oceánico, se tenga que subsanar con la expansión de los océanos. Obviamente, toda la materia, lo vimos en química, ocupa un espacio. Entonces, si está saliendo magma, este magma hace que las placas tectónicas se deslicen hacia los lados y eso hace que el fondo oceánico se expanda, aumente y a su vez que las aguas de los océanos varíen, modifiquen un poco la zona sobre la cual se encuentran. ¿Sale, vale? Pero acuérdense, esta teoría de la expansión de los fondos oceánicos es resultado de la fuerza centrífuga que la rotación de la Tierra genera. Y eso hace que se presionen las zonas abiertas de las placas tectónicas, que salga el magma, que a su vez este magma genere que las placas tectónicas se abran o se deslicen hacia los lados y que se expandan los fondos oceánicos. ¿Sale y vale? Y luego tenemos la última teoría que forma la teoría de la tectónica global, que es la tectónica de placas. Esta tectónica de placas nos va a decir que la corteza terrestre está formada por un conjunto de piezas o de mosaicos
que están debajo de la corteza terrestre y de la corteza marítima o del fondo oceánico. A estas piezas, a este mosaico de piezas, se le conoce como placas tectónicas. Y no lo hemos visto, pero en física les voy a explicar que el calor es un tipo de energía. Entonces, forzosamente la energía se puede convertir en movimiento o trabajo, se tiene que convertir en movimiento o trabajo. Entonces, si hay mucho calor en la parte interna de la Tierra, este calor tiende a liberarse. Y al liberarse es que las placas tectónicas se mueven. Estas placas tectónicas, al moverse, lo que hacen es formar todas las formas de relieve, valga la redundancia. Es decir, gracias a que las placas tectónicas se mueven, pues existen las montañas, las llanuras, las depresiones, los volcanes. ¿Sale, vale? Y además, este movimiento de las placas tectónicas también va a generar ciertos fenómenos sísmicos y de vulcanismo. ¿Sí, mandé? Sí, ¿quién dudas? Por ahí vi que alguien levantó su manita. Sale, vale. Ahora, ¿cuáles son los tipos de movimiento de las placas tectónicas? Pregunta de examen. El primero es el movimiento de convergencia o el movimiento convergente. El movimiento convergente se va a caracterizar porque las placas chocan. Repito, el movimiento convergente se va a caracterizar porque las placas se acercan una a la otra, es decir, chocan. Una vez más, las placas tectónicas tienen el movimiento convergente y este movimiento convergente se va a caracterizar porque las placas chocan. Y normalmente al chocar, lo que pasa es que la corteza se va a destruir cuando una placa se sumerge debajo de la otra. Repito, en este caso, lo que ocurre es que una placa se sumerge debajo de la otra y a estos límites o este movimiento convergente se le conoce también como límites convergentes o límites destructivos. Ahí entra también lo que se conoce como zonas de subducción. Es decir, una se hunde o una se sumerge debajo de la otra y este tipo de movimiento lo que va a generar es que se forme una trinchera o una fosa. Es decir, un pequeño orificio, un pequeño hueco, una fosa o una trinchera. Y este movimiento de convergencia, estos límites destructivos o límites convergentes, pueden ocurrir entre una placa oceánica y una continental, o entre dos placas oceánicas, o entre dos placas continentales.
Las placas oceánicas normalmente son las que se encuentran en el fondo oceánico, debajo de los océanos. Y las placas continentales son las que se encuentran en continentes. ¿Sale, vale? Pero acuérdense, este movimiento convergente nos va a generar lo que son trincheras o fosas. ¿Sale, vale? Repito, estos límites convergentes nos van a generar trincheras o fosas y zonas de subducción, que son las zonas en las que una de las placas se desliza debajo de la otra. Obviamente también se van a generar sismos, es obvio. ¿Sale, vale? Dudas del movimiento convergente. ¿Se acuerdan? Se pregunta examen. En el movimiento convergente, dos placas se acercan entre sí, van a chocar y una se va a ir debajo de la otra, formando fosas o trincheras, y a estas zonas se les conoce como zonas de subducción. ¿Sale, vale? Luego tenemos los límites o el movimiento divergente. Este límite divergente normalmente se va a caracterizar porque las placas se separan. Y normalmente en estos límites en donde las placas se separan, se va a generar una nueva corteza a medida que las placas se van separando. Es por eso que, como estamos generando una nueva corteza, a este tipo de límites se le conoce como límites constructivos. Casi siempre esto va a ocurrir en los centros de expansión donde las placas se separan, en los dorsales oceánicos. Esto hace que salga magma y que se cree una nueva corteza que se levanta desde el manto. Entonces, como estos límites divergentes lo que hacen es generar nueva corteza, porque a medida que las placas se separan, emerge magma que origina nueva corteza, a estos límites se les conoce como límites constructivos, cuando son divergentes, cuando se separan. ¿Sale, vale? Y finalmente, tenemos los movimientos transformantes o límites transformantes. En este caso, la corteza, literal como la teoría de la conservación de la materia, la corteza no se crea ni se destruye. Solamente las placas se van a deslizar horizontalmente entre sí, y a estos límites, como la corteza no se crea ni se destruye, se les conoce como límites conservativos. ¿Sale, vale? Acuérdense, límites divergentes, las placas al separarse dejan un espacio por el que emerge magma y se construye corteza. Por eso se le conoce como límites constructivos. Los límites convergentes, la corteza se destruye porque una placa se sumerge debajo de la otra. Por eso se le conoce como límites destructivos. Y en los transformantes, la corteza no se crea ni se destruye, solo se van a deslizar las placas horizontalmente entre sí.
Y como la corteza se conserva, se le conoce como límites conservativos. Y todo esto va a formar el relieve. ¿Sale, vale? ¿Dudas de esta parte?